estaba preparando Eva. Eva es la escuela bíblica de Alcalá estos días, porque cuando uno está de vacaciones, yo cuando estoy de vacaciones aprovecho para preparar cosas. Y me tropecé, o bueno, en esa preparación, me apareció la primera epístola de Pablo a los tesalonicenses. Y bueno, la estuve leyendo y me parece una maravilla. Es una epístola sobre la que hemos dedicado una serie en la iglesia, o sea que tenemos grabados toda una serie de sermones sobre esta epístola, pero me gustaría sencillamente leerla, porque sobre todo me llama la atención algo que me encantaría ver en la iglesia actual, en la iglesia de hoy, ¿no? Y lo que veo en la iglesia de Tesalonicenses es el sorprendente crecimiento de la iglesia primitiva. Ese es el título para la primera de Tesalonicenses o algo así, porque es tremendo. Y hay una serie de notas que leyendo la epístola pues he ido sacando y voy a ir sencillamente leyendo esas notas y la epístola. Me perdonáis si la lectura que voy a hacer no suena o no es exactamente igual a la que vais a ver ahí o la que tenéis en vuestras Biblias. Voy a leer en el texto griego. Es la primera vez que lo hago y, en fin, espero que salga algo que se pueda seguir más o menos bien. Bueno, la primera nota que veo en la epístola de los tesalonicenses es el crecimiento impresionante de la iglesia primitiva, en concreto de esta iglesia, de la iglesia de Tesalónica, en medio de importantes dificultades. Esa es la primera característica, la primera nota que resaltaría. Y comienza diciendo así: Pablo y Silvano y Timoteo, Silvano es Silas en el libro de los Hechos, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia a vosotros y paz. Las epístolas de Pablo suelen empezar normalmente con estos saludos y de una forma muy, muy parecida. Pero pensad una cosa, esta es la primera epístola del Nuevo Testamento en cuanto a su redacción. Primer texto del Nuevo Testamento es esto que vamos a leer ahora. Y ya aparece la palabra eclesía, los que son llamados. Damos gracias a Dios siempre por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones sin cesar. Esto que decía David de orar los unos por los otros. Esto lo hacía la iglesia de Tesalónica y esto lo hace Pablo. Y esto lo hacía la iglesia primitiva. Orar continuamente, unos por otros. Acordándonos de vosotros, de la obra de la fe y del trabajo, del amor y de la paciencia, de la esperanza en el Señor nuestro Jesucristo, delante de nuestro Dios y Padre. Ahí aparecen tres cosas por las cuales especialmente Pablo da gracias por la iglesia de Tesalónica. Y son importantísimas, porque es la clave de todo. Y si leéis esta epístola, bueno, la vamos a, espero que leer hoy o lo que podamos leer de ella, son tres pilares de la iglesia, fundamentales, de la iglesia a la que se dirige la primera carta del Nuevo Testamento. Y fijaros que dice la fe, una fe que obra, una fe que actúa, un amor que trabaja, no un amor de boquilla, sino un amor de hechos, un amor que se esfuerza y una esperanza que tiene paciencia. Porque a veces cuando vienen las dificultades y cuando vienen las pruebas, y en los tesalonicenses vamos a ver que es así, nos desanimamos, pero Pablo alaba la fe, el amor y la esperanza de esta congregación. ¿Fe en qué? Fe en el mensaje, fe en la palabra, fe en el Señor Jesucristo. Y esa fe
esa creencia tan profunda de los tesalonicenses es una de las bases de la vida cristiana y de una iglesia que puede y que debe crecer. La fe, el amor, que es más que una palabra, que es más que un sentimiento, que tiene que ser una realidad. En esto sabrán que sois mis discípulos, en que tenéis amor los unos por los otros. Y esta iglesia sorprendió al mundo. No me extrañaría que fuera porque tenían fe, por ese amor que los demás podían ver y por la esperanza. ¿Esperanza en qué? Esperanza en que el Señor Jesús volverá. Estas tres son los pilares profundos de esta iglesia. Sabiendo, hermanos amados por Dios, de vuestra elección. Sabiendo, Él les quiere animar. Están pasando un momento a lo mejor no muy fácil. Ahora vamos a verlo también. Y Él les quiere animar. ¿Sabéis esto, hermanos? ¿Sabéis que habéis sido escogidos? ¿Sabéis que habéis sido elegidos? ¿Sabéis que habéis sido llamados para algo? Y esto no se nos puede olvidar, que nuestra vida tiene sentido, que nuestra vida tiene un propósito, que Dios nos ha escogido para algo. Y Él les dice, sabiendo esto, sabemos esto, que hemos sido llamados para un propósito. Que no se nos olvide, recordadlo. Bravo por vuestra fe, bravo por vuestro amor, bravo por vuestra esperanza. Que no se os olvide, animaos en esto. Hermanos amados por Dios, pues el Evangelio de nosotros no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, con mucha certidumbre, como sabéis cómo fuimos entre vosotros, y por causa de vosotros, no sé cómo se traduce ahí, pero vosotros lo tenéis en la Biblia. Vosotros sabéis cómo fue mi estancia entre vosotros. Y vosotros recibisteis el Evangelio con poder. Si no hay esto, si no hay una recepción del Evangelio, no hay iglesia. Y ellos, estos tesalonicenses, Pablo lo alaba también y lo recuerda, recibieron la palabra con poder y en el Espíritu Santo. Y con una certidumbre de que eso era el mensaje de Dios, esa palabra. Y vosotros llegasteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, acogiendo la palabra en medio de una tribulación grande, con gozo en el Espíritu Santo. Recibieron la palabra, esta iglesia tan impresionante como vamos a ver. Recibieron la palabra en un momento fácil, la vida les iba bien, era todo sencillo. No, dice con una dificultad, con una tribulación pequeña, no, grande, grande. Pero ¿cómo la recibieron? Con algo que tampoco podemos perder nosotros, hermanos, porque es una parte del fruto del Espíritu. Lo recibieron, aunque estaban pasando tribulación, con gozo. ¿Y dónde estaba su gozo? ¿En ellos? No, en el Espíritu Santo. ¿Y hasta qué punto esto era una realidad en su vida? Fijaos el versículo 7. Hasta llegar a ser vosotros modelo para todos los que creen. Al leer esto dije, sí, tengo que hablar de esto, porque es una iglesia a imitar. Normalmente Pablo a todas las iglesias les lanza cositas buenas, pero también a veces alguna pequeña reprimenda. Pero dice, vosotros fuisteis ejemplo a imitar. Nosotros quizá también debemos ser hoy día imitadores de esta iglesia de Tesalónica, en estas cosas que estamos viendo, en amor, en fe, en esperanza, en certidumbre, en acoger la palabra de Dios como realmente es, palabra de Dios que tiene poder, con gozo en nuestras tribulaciones.
hasta llegar a ser modelo, vosotros para todos los que creen, en Macedonia y en Acaya. Lo que está haciendo Pablo en este capítulo primero es un recuerdo, es recordar con ellos cosas que han pasado y que están pasando y decirle, mirad, vuestro testimonio está siendo impresionante en Macedonia y en Acaya. En momentos difíciles. Macedonia era la capital. Tenía como capital Tesalónica. Y la capital de Acaya era Corinto, que es de donde Pablo está escribiendo esta carta. Pablo llegó a Macedonia aproximadamente, a Tesalónica, en junio del año 50. ¿Sí? Veranito. Un verano parecido al nuestro, en la zona mediterránea. Y escribió la carta, seguramente, o aproximadamente, en diciembre del año 50. Luego os cuento un poquito más las fechas. ¿Os llama algo la atención? Esto es una pasada. Llega en junio a Macedonia y escribe desde Corinto, desde Acaya, esta carta. Es que apenas ha pasado medio año. Y la fe de ellos y su amor y su esperanza es conocida en la capital, por supuesto, que es donde está la iglesia, pero en toda la región de Acaya. Y también en toda la región de Macedonia y también donde está Pablo, en Acaya. Pero esta gente, ¿qué sabía? ¿Pero qué pasó con esta gente para que su testimonio fuese conocido y fuese tan impactante, tuviese tantísimo poder? Fijaos en el versículo 8, porque a partir de vosotros ha resonado la palabra del Señor, no solo en Macedonia, donde estáis, en Tesalónica, y en Acaya, que es donde estaba Pablo en ese momento, sino que en todo lugar la fe de vosotros para con Dios se ha extendido hasta el punto de no tener necesidad nosotros de hablar algo, porque ellos mismos acerca de nosotros dan testimonio, hablan del tipo de entrada que tuvimos, de cómo nos recibisteis y de cómo os volvisteis a Dios desde los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. O sea, la gente da testimonio de lo que erais vosotros antes, que eran antes de que llegara Pablo los tesalonicenses, Pablo, Silvano, Silas y Timoteo, que eran idólatras. Es fundamentalmente una iglesia gentil. A veces las iglesias eran mixtas, judíos y gentiles, pero aquí dice que se volvieron de la idolatría a Dios, luego eran fundamentalmente gentiles. Pablo estuvo con ellos como mucho 3 meses, 2, 3 meses, 4 meses, por las fechas es difícil precisarlas. Conocían la Biblia, eran idólatras, no tenían ni idea. Y en ese tiempo su testimonio resuena, iba a decir en el mundo entero, no, pero se ha extendido considerablemente. Ya quisiera yo esto para todas las iglesias que conozco. Os volvisteis al Dios vivo y verdadero y a esperar anhelantes al Hijo, la venida del Hijo desde los cielos, al que Dios levantó de entre los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. A lo mejor nos sorprende el sufrimiento, pero a mí no me sorprende el sufrimiento. A mí lo que realmente me sorprende no es que la iglesia crezca en tiempos de sufrimiento.
porque es cuando nos volvemos al Señor. A mí lo que me sorprende tremendamente es qué tipo de iglesia era aquella y el crecimiento tan extraordinario que tuvo con el tiempo que pasó Pablo entre ellos. Algo extraordinario estaba pasando. Y desde luego, Dios estaba obrando ahí. Pero además del poder de Dios, del elemento divino, es importante considerar el aspecto o el factor humano. Y esa es la segunda nota que quería decir. Primero, que crecieron en tiempos de dificultad, de una manera extraordinaria. Pero segundo, porque en esto nos podemos fijar, habéis llegado a ser ejemplo para todos, que sean ejemplo para nosotros, porque sí podemos aprender de cómo respondieron, de cómo fueron los seres humanos ante ese llamado de Dios, para poder nosotros también imitarlo. Y en primer lugar, a partir del capítulo 2, Pablo habla de las características de un apóstol, de un enviado, de un misionero. Nosotros conocemos muchos misioneros, muchos enviados, algunos de los cuales se llaman apóstoles. Aquí vemos cómo era Pablo. Dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que la entrada nuestra a vosotros no ha resultado en vano, sino que tras padecer y ser maltratados, como sabéis, en Filipos, tuvimos denuedo en Dios para hablar con vosotros el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Fijaos, Pablo en un determinado momento, Pablo está en Turquía y tiene una revelación para ir a Macedonia. Es decir, para pasar de Asia, el límite de Asia era Turquía, para pasar de Asia a Europa. Y cruza y va a Filipos. Y ahí se funda la primera iglesia gentil, la primera iglesia europea. Pero en Filipos tienen persecución y tienen que salir de ahí por pies. Y entonces van a hacer un recorrido que luego recordaremos, pero salen perseguidos, con dificultades. Porque el mensaje de Pablo no les agradaba ni a los judíos ni tampoco demasiado a los gentiles. En medio de mucha oposición, sabéis que llegamos así de esta manera, ¿no? Versículo 3, porque la exhortación de nosotros no proviene del error, ni de la inmundicia o de la impureza, ni del engaño. Esta es una característica de Pablo. El motivo, lo que mueve el corazón de Pablo no es el error, sino la verdad. No es la inmundicia, la impureza, sino la santidad. Y no es el engaño, sino el deseo de comunicar a otros la verdad. Eso es lo que hay en el corazón de Pablo. Eso es lo que hay en el corazón de un verdadero apóstol. El querer llevar la verdad a otros. Por cierto, la palabra apóstol significa eso, enviado. Sino que tal y como hemos sido aprobados por Dios para que Él nos confíe el Evangelio, así hablamos la fidelidad al llamado que tenía Pablo, que era hablar del Evangelio. No como a hombres no agradando a los hombres, sino a Dios que prueba los corazones de nosotros. Y Pablo sabe que su corazón está correcto. ¿Tu corazón y el mío están bien? ¿Delante de Dios? Pues adelante. Pues esto es importante. Porque nunca vinimos a vosotros con palabras lisonjeras, como sabéis, ni con pretexto de avaricia. Dios es testigo. Fijaos, pone por testigo a Dios. Ni buscando la gloria de los hombres, ni de parte vuestra, ni de parte de otros. Esto es un apóstol. No el que busca fama, reconocimiento, gloria, que le aplaudan, que digan, ¡ay, qué bueno eres! No, la verdad. Que no haya engaño, la pureza en el corazón. Ser honesto delante de Dios y los hombres que opinen lo que les dé la gana, lo que quieran. Y añade algo más, dice, pudiendo ser una carga, una autoridad,
pudiendo estar sobre vosotros, ¿no? Como un apóstol de Cristo, no fue de esa manera, sino que fuimos amables en medio de vosotros, como una nodriza cuida con ternura a sus propios hijos. Esta es otra característica. No va dando bibliazos, no va tirando piedras, va con amor, porque ama a las personas, ama a esas personas a las que les predicaba el Evangelio. ¿De qué manera? Y pone una comparación, como una nodriza alimenta a sus propios hijos, como una madre. Así, teniendo un profundo afecto por vosotros, nos complacimos en dar, quisimos entregaros, no solo el Evangelio, sino incluso nuestras propias vidas. La palabra exige alma, vida. Esto es un verdadero apóstol, esto es un verdadero enviado de Dios, esto es un verdadero misionero. El que se entrega a los demás por amor de Dios, para que los demás puedan conocer a Dios. Y esa, y solo esa, es su prioridad y el motivo que lleva su vida hacia adelante, lo que le mueve. Así de amados, así de queridos llegasteis a ser para nosotros. Porque os acordáis, hermanos, del duro trabajo que tuvimos, trabajando para no ser gravosos para vosotros, y de esa manera os proclamamos a vosotros el Evangelio de Dios, trabajando con sus propias manos, para no ser un peso para la iglesia. Era una iglesia pequeña, recién fundada. ¿Qué hago? ¿Voy a pedir dinero? No, voy a trabajar con mis manos. Y vosotros sois testigos, esta es la memoria colectiva, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa y justa, de forma intachable, con vosotros los creyentes nos comportamos. Tal y como sabéis, a cada uno de vosotros, con cada uno de vosotros, ¿como qué? Como un padre a sus hijos exhortábamos, animábamos y testificábamos para que andéis vosotros dignamente delante de Dios que os llama Él mismo a su reino y gloria. Fijaos, cómo amaba Pablo a los tesalonicenses. Primero ha dicho como una madre, pero ahora dice como un padre. Y como un padre les exhortaba, les animaba. Exhortar no es regañar. Exhortar es lo que un padre hace con un hijo cuando quiere que su hijo salga adelante. Con amor, con un profundo amor. Y esto es un verdadero apóstol. Pero una cosa muy interesante es que no se trata de apóstoles, o de un apóstol, de Pablo, o de tres, Pablo, Silas y Timoteo. Se trata de un pueblo que ha sido escogido, que ha sido elegido por Dios para hacer algo. Entonces es muy importante ver lo que vemos a continuación. ¿Cuál fue la respuesta de la iglesia? ¿Cómo debe ser la respuesta de la iglesia después de oír y de ver el Evangelio verdadero? Y dice, y por esto también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, de que al recibir la palabra que oísteis de parte nuestra, la acogisteis como palabra de Dios, no como palabra de hombres, sino como lo que realmente, verdaderamente es, como palabra de Dios, la cual también actúa en vosotros los creyentes. Recibieron la palabra de Dios de la misma manera que Pablo la predicaba, como una realidad, no como una teoría, sino como una verdad. Como verdad, la palabra aletheia es la palabra que se utiliza aquí, como verdad, no palabra de hombres, sino como lo que es, palabra de Dios. Y sin eso, pues no podemos esperar los mismos resultados que había en Tesalónica. Porque vosotros llegasteis a ser imitadores, hermanos,
de las iglesias de Dios que están en Judea, en Cristo Jesús. Pues las mismas cosas padecisteis a manos de los propios compatriotas, como también ellos en Judea, por parte de los judíos. Sabéis que la primera iglesia, el libro de los Hechos, nos la sitúa en Jerusalén. Y en Jerusalén pues hay persecución por parte de los judíos que no quieren reconocer el llamado pues, de los judíos que han aceptado a Jesús. Y la iglesia es perseguida y les dice, mira, de la misma manera que persiguieron a vuestros hermanos en Jerusalén, así vosotros estáis atravesando dificultades. No es raro que en la extensión del Evangelio haya dificultades. Y os está pasando lo mismo. De los que incluso estos judíos mataron al Señor Jesús, así como a los profetas, y a nosotros nos expulsaron, no agradando a Dios, así como todos los hombres, siendo contrarios a Dios, impidiéndonos hablar a los gentiles para que sean salvos, para colmar así la medida de sus pecados. Pero vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Sí, los cristianos en Judea pasaron tribulaciones. Los cristianos también en Tesalónica, en Acaya, en Macedonia, pasan tribulaciones. Pero la tercera nota que vemos es que Dios no abandona a su iglesia. Los demás sí fueron destruidos. Y veréis cómo termina Jerusalén y su templo maravilloso, destruido, porque el Señor estaba edificando y está edificando otro templo. Dios no abandona a su iglesia, sino que la edifica, y muchas veces lo hace, por lo menos en Tesalónica, que es lo que estamos viendo, lo hace en medio de las pruebas. Porque a veces las cosas no son como queremos que sean. A veces las cosas no salen como nos gustaría, y uno se hace sus proyectos de vida, es que a mí me gustaría que pasara esto, que esto fuera así, pasado, y resulta que luego no es así, como vamos a ver ahora. Y esta iglesia en concreto, ¿sabéis lo que va a pasar? Se queda sin sus fundadores. Tienen que salir. ¿Por qué? Porque hay persecución. Y de la misma manera que salieron de Filipos, y esto les lleva a Tesalónica, de Tesalónica tienen que salir, irse a otro sitio, a otro sitio, a otro sitio, y también ir escapando de los distintos lugares. Y les recuerda lo que pasó. Versículo 17. Pero nosotros, hermanos, al quedar huérfanos de vosotros, por un corto periodo de tiempo, no de corazón, pero sí en persona, procuramos más insistentemente ver vuestro rostro con mucho deseo. O sea, Pablo tuvo que salir de Tesalónica. Pablo se va, pasa por Berea, por Atenas y llega a Corinto, desde donde escribe esta carta. Pero les echa de menos, lógicamente, y tiene ganas de ver su rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo ciertamente, aquí habla Pablo en primera persona, no solo una vez, sino dos, pero nos estorbó Satanás. Los planes de Pablo eran otros, pero el Espíritu Santo le iba guiando. Dice aquí que le estorbó Satanás, sí, pero Satanás no hace nada que Dios no permita. Yo creo que el propósito inicial de Pablo era ir directamente a Roma, por la vía Ignacia, que es por donde va caminando. Pero pasan una serie de cosas que le hacen, en lugar de seguir recto, tirar hacia el sur y llegar a Corinto, a Atenas, a Éfeso. Porque a veces no pasan las cosas como nosotros queremos. Yo imagino que a los de Tesalónica les hubiera encantado que Pablo se quedara con ellos toda la vida. ¿Verdad? Estarían encantados. Pero no es esto lo que pasa. Igual a Pablo le hubiera gustado volver a verles porque allí se encontraba a gusto, porque recibieron bien la palabra. Pero dice, Satanás me estorbó, porque a veces las cosas no son como queremos. Porque nosotros no las controlamos, pero Satanás tampoco.
pero sí hay quien las controla, que es nuestro Dios y nuestro Señor. Pero ¿cuál es nuestra esperanza o nuestro gozo o corona de jactancia, ¿no? de alegría, decir, mira qué bien, qué contento me encuentro, ¿no? Sino vosotros, delante del Señor, nuestro Jesucristo, en su presencia. Porque vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. ¿Qué mayor alegría podía haber para un predicador del Evangelio ver una iglesia como esta? Bueno, vosotros sois mi alegría, mi motivo de gloria, mi felicidad. Pero las cosas no salen siempre como queremos. Pero esto no quiere decir que esté mal. Esto lo que nos refuerza es en la experiencia real de que Dios no nos abandona. Por lo cual, ya no pudiendo soportarlo más, las ganas que tiene ¿se ve cariño de Pablo hacia los tesalonicenses? ¿Se ve cariño de los tesalonicenses hacia Pablo? Esto es el amor. Un deseo de estar juntos, ¿no? Entonces, no pudiendo soportar, cuando han salido de Tesalónica, tuvimos a bien ser dejados en Atenas solos, es decir, enviaros a Timoteo, el hermano nuestro y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para afianzaos y exhortaos respecto a la fe de vosotros. Dios no nos deja solos. Y a Pablo le dice, mira, estando en Atenas, ¿sabéis? Tesalónica, Berea, Atenas. Y en Atenas, Pablo le dice a Timoteo, súbete arriba otra vez, súbete al norte, y te vas a la iglesia de Tesalónica. Lo que le debió costar desprenderse de su colaborador, pero sabía que la iglesia de Tesalónica necesitaba a Timoteo, entonces envía a Timoteo para que apoye a la iglesia, porque Dios nunca nos deja solos. Envía a sus ángeles a consolarnos, a sus misioneros. Los misioneros sabéis quiénes son, ¿no? Todos somos enviados a animar, a exhortar, a cuidar de los demás. Para que nadie se inquiete por estas aflicciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Y ve al versículo 4, porque también cuando estábamos con vosotros os predecíamos esto, que vamos a sufrir aflicciones como ciertamente sucedió y sabéis. Por todo esto, también yo, no pudiendo más soportarlo, envié para conocer la fe vuestra, para ver cómo estabais. No fuese a ser que el tentador os hubiese tentado y fuese en vano el trabajo que había hecho. O sea, Pablo está preocupado y envía a Timoteo por esta preocupación tan profunda que tiene. Pero ¿ahora cuándo? Dice, al venir Timoteo a nosotros, desde vosotros, y dar las buenas noticias de vuestra fe y de vuestro amor, y de que tenéis recuerdo bueno de nosotros siempre, y nos deseáis ver también ardientemente, así como nosotros deseamos veros a nosotros. Entonces fuimos confortados, hermanos, sobre vosotros en todo este aprieto y en la aflicción que teníamos por vosotros en relación a vuestra fe. Porque si ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Es su preocupación, ¿no? Porque ¿qué acción de gracias podemos dar al Señor de vuelta, en retorno, acerca de vosotros, por todo el gozo con que nos regocijamos a causa de vosotros delante del Dios nuestro? Día y noche pidiendo para ver vuestro rostro y completar así las deficiencias de vuestra fe. Pablo ora, desea verles, pero se conforta, se alegra cuando llega Timoteo y dice, Pablo, los chicos están bien. Un repasito de fechas. Pablo llega a Tesalónica aproximadamente en junio del año 50. Y ahí está seguramente 3 meses. Junio, julio,
y con el calorcito que tenemos nosotros parecido allí también en el mes de agosto. En septiembre Berea, en octubre llega a Atenas. Desde Atenas manda a Timoteo a ver qué tal están mis queridos tesalonicenses, que estoy preocupado por su fe, porque estuve 3 meses con ellos. Se volvieron de los ídolos a Dios. ¿Esta iglesia sabía mucha teología? ¿Conocían mucha Biblia? Mira lo que hicieron. Ser ejemplo a todos. En noviembre está en Corinto y llega aproximadamente en diciembre del año 50, Timoteo llega a Corinto con esas buenas noticias y es cuando Pablo escribe esta carta. Esto es impresionante. Esto es impresionante. Medio año. Y fijaos qué pedazo de iglesia se ha construido. ¿Era una iglesia perfecta? No. Él dice, voy, tengo ganas de ir a veros para ver si puedo completar vuestras deficiencias, porque tenían problemas, porque lo sabían todo. No. ¿Hay que saberlo todo? No. Uno puede estar estudiando toda la vida y siempre le quedará por aprender más, porque el ser humano es finito, pero la palabra de Dios y el mismo Dios es infinito. Entonces, ¿tenían deficiencias? Sí, y por eso les escribe esta carta, para aclarar algunos asuntos que no me va a dar tiempo a ver. Pero Dios, en medio de las tribulaciones, nunca abandona a su iglesia. Así que del mismo Dios y Padre nuestro y del Señor nuestro Jesucristo, dirija, eso es lo que espero, dirija nuestro camino hacia vosotros, y a vosotros el Señor os haga crecer y abundar en el amor, si veis todo el rato la fe y el amor, los unos hacia todos, así como también nosotros hacia vosotros, para afianzar de vosotros los corazones intachables en santidad delante del Dios y Padre nuestro en la presencia del Señor Jesús, para con todos los santos con Él. ¿Pablo va? No. ¿Tiene ganas de ir? Sí. ¿Pero va? No. ¿Por qué no va? Porque esto no va de Pablo. Pablo tenía que hacer lo que tenía que hacer. Y la iglesia de Tesalónica tenía que hacer lo que tenía que hacer, que por cierto, estaba haciendo lo que tenía que hacer. Siendo fiel en la fe, trabajando en el amor y firme en la esperanza. A veces no salen las cositas, pero podían estar sin padre, sin madre, que era el apóstol Pablo, sin su fundador. Lo que no podían era estar sin Dios el Padre y sin el Señor Jesucristo. Y leo un poquito más y termino. Me hubiera gustado leer la epístola entera, la podéis continuar leyendo porque es apasionante. Lo que vais a ver os lo resumo muy rapidito. Solo os leo un poquito del capítulo 4. Por lo demás, pues, hermanos, tengo ganas de ir a vosotros, que os quiero resolver algunas cosas, pero por lo demás, unas cositas. Requerimos y exhortamos de parte o en el Señor Jesucristo, que así como recibisteis de parte de nosotros, de esa misma manera vosotros andéis y agradéis a Dios. O sea, Pablo les anima a continuar trabajando en la obra, aunque Pablo no esté, como ciertamente lo hacéis, como ciertamente andáis, y que abundéis más, que sigáis creciendo, que crezcáis todo lo que podáis en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, porque ya sabéis cuáles son las instrucciones que os dimos mediante el Señor Jesucristo. Porque esta es la voluntad de Dios, la santificación vuestra, que os abstengáis de todo tipo de fornicación. Sepa cada uno de vosotros tener, dice, su vaso, se traduce como su mujer, su esposa, poseerla en santificación y honor. Es decir, que se comporten de una manera santa. Esto no es extraordinario, no en pasión de concupiscencia, como ciertamente hacen los gentiles que no conocen a Dios, pero ellos sí lo han conocido. Entonces han conocido a Dios y lo que tienen que hacer es portarse de una forma, vivir una ética, vivir una vida santa, que para eso es para lo que somos llamados.
que no se sobrepase y que defraude en ningún asunto a su hermano. Por cuanto el vengador es Señor acerca de todas estas cosas, como os dijimos antes y os lo testificamos solemnemente. Porque no nos llamó Dios a impureza, sino a santificación. Por lo cual, el que rechaza, no rechaza a hombre, sino a Dios, que ciertamente da su Espíritu Santo a él y a vosotros. Y acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos estáis enseñados por Dios a amaros los unos a los otros, porque en verdad hacéis lo que para con todos los hermanos y en toda Macedonia. Pero os exhortamos a que abundéis más. Fijaos, ¿qué está pidiendo Pablo? Que sigan trabajando como están haciendo, pero todavía más. Y es una iglesia muy complicada, es muy difícil lo que tienen que hacer. No, tienen que llevar una vida conforme a la ley, conforme a la justicia, conforme a la verdad, respetando a su pareja, no como vive la gente del mundo, en concupiscencias de la carne, sino de una manera santa. Y en cuanto al amor fraternal, dice, no tenéis necesidad de que os enseñe más, porque es lo que estáis haciendo, y es por lo que se os conoce. ¿Podían vivir sin papá y sin mamá? Sí. No podían vivir sin Dios, pero lo estaban haciendo bien. Y Dios no le permite ir. Y yo pensaba mucho, dice, es que a veces, si al niño no le soltamos de la mano, el niño no aprende a caminar. Porque lo hace todo papá y mamá. Pero ahí no tenían a Pablo, ni a Silas, ni a Timoteo, pero estaban siendo ejemplo en Acaya y en Macedonia, en dos provincias romanas importantísimas. Con unos poquitos años de experiencia, porque la obra la estaba haciendo Dios. Mira, hace poco, dice, sobre el amor fraternal no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero es que esa es la ley de Dios. Se resume en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Y esto lo entiende un judío muy bien, pero hasta un gentil lo entiendo hasta yo, que vengo del mundo de la filosofía. Hace unos días visitamos a unos hermanos. Uno de ellos, de esta pareja, estaba pasando un momento de muchísima dificultad, de mucha tribulación. Pero al hablar con esta pareja, nos decían, es que nos sentimos tremendamente confortados, porque no sabéis la cantidad de personas que nos han llamado, que nos han venido a ver, que han estado con nosotros. Y es que a nosotros también nos gusta invitarles a comer, invitar a los hermanos a comer. ¿Y eso qué es? Pues eso es lo que hay que hacer. Eso es el Evangelio. Esa es la iglesia de Tesalónica que tanto creció. Una iglesia que recibió el Evangelio como realmente es un Evangelio de poder. Y lo pusieron en obra de fe, de amor y de esperanza. Lo que nos queda por leer tiene que ver con la esperanza, porque estaban preocupados, porque Pablo pensaba y les había predicado que Jesús venía de manera inmediata. Entonces ellos decían, oye, que se está muriendo la gente, ¿qué les pasa? Que ya no vamos a tener comunión cuando venga el reino. Y dice, no os preocupéis, no viváis como los que no tienen esperanza. Tenéis fe en el Evangelio que habéis recibido como palabra de Dios, tenéis el amor que estáis poniendo por práctica, tened también la esperanza de que Cristo Jesús volverá. Y no quiero leer más, me hubiera gustado, calcule cuánto tardo en leer la carta, pero tardo más en explicarla que en leerla. Leerla hasta el final. Es una iglesia sencilla, no necesitamos muchas cosas para ser imitadores de la iglesia de Tesalónica. Que el Señor nos bendiga, nos guarde y nos dirija a cada uno de nosotros en todo lo que tenemos que hacer, siendo conscientes de nuestro llamado. Volveos a mí, dice el Señor. Este versículo me venía mientras teníamos el tiempo de alabanza. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Pero volverse a Dios, hacerlo de todo corazón. Vamos a hacerlo así.
Amén. Que el Señor os bendiga.